Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos ahora con ustedes. Nada más que hoy es por la mañana para cerrar nuestra conferencia durante esta semana, La Sombra de la Cruz. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de la vida, la oportunidad que nos das de la movilización, de estar activos, de estar vivos por tu gracia, por tu misericordia. Queremos, Señor, pedirte tu bendición en esta mañana para estudiar tu palabra. Háblanos a través de ella. Gracias porque durante la semana estuviste con nosotros y también durante la semana hiciste muchos milagros en la vida de muchas personas con tu poder, con el poder también del Espíritu Santo. Ahora, Señor, al estudiar tu palabra en esta mañana, pedimos tu bendición, tu dirección. Seguimos, Señor, orando. Gracias por también que tú estás obrando por Cristian Andrés, que ya salió de una situación complicada y ahora, Señor, se está recuperando más y más. Alabado sea tu nombre por eso. También por aquellos que están están mejorando su salud. Y por aquellos que están todavía en una situación difícil, queremos, Señor, pedirte tu bendición, tu ayuda para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Anoche, cuando llegué de la campaña a la casa y justamente me mandaron un mensaje que me había llegado a través de otras personas, de la hermana Ana María Alcaine. Ella vive en Estados Unidos y expresó que estaban escuchando el mensaje de Dios con varios amigos, varias personas, y producto de ello allí en Miami, en Estados Unidos, hoy este día van a bautizarse 3 personas por la gracia del Señor. Hoy este día van a haber bautismos, ha habido bautismos, y lógicamente en las casas, algunos lugares en las iglesias, pero siempre con las debidas restricciones como se debe ser, otros en alguna piscina allí en la casa, pero bueno, las personas están decidiendo por Cristo Jesús y se están entregando al Señor. Así que hermanos y amigos, sigamos orando para que Dios siga haciendo la obra maravillosa y que aquellos amigos que todavía no han tomado esa decisión, aquellos amigos que todavía no han entregado su vida al Señor, puedan hacerlo también y puedan tomar esa decisión de entregarse al Señor, porque uno no sabe lo que va a pasar el día de mañana. Hoy estamos en la incertidumbre, hoy estamos en la inseguridad, no podemos estar completamente sanos en este momento, pero el día de mañana cualquier enfermedad puede llegar y aún este virus, y lo importante es que venga o no venga esta enfermedad, este virus, nosotros podamos prepararnos porque si vivimos, que vivamos para Cristo, y si morimos, también el apóstol Pablo menciona que es ganancia para honra y gloria de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Hace unos días leí una historia que me impactó mucho y me gustó. Yo quisiera compartirla en esta mañana con cada uno de ustedes. La historia se titula Bendiciones y Desgracias. Bendiciones y desgracias. Y dice la historia: en un pequeño pueblo vivía un anciano con su hijo de 17 años. Un día, el único caballo blanco con que trabajaba la familia y el anciano saltó de la reja y se huyó, se fue. Ese era el caballo, el sustento para esta familia, para este anciano y este muchacho. Pero se fue y se perdió, lo buscaron y no lo pudieron encontrar y se fue con otros caballos salvajes. La gente del pueblo murmuraba y le decía al anciano: qué desgracia la suya, don Cipriano, qué desgracia la suya.
Y él tranquilo contestaba, quizá una desgracia o quizá una bendición. Días después, el caballo blanco, dice la historia, volvió junto a un hermoso caballo salvaje. No volvió solo. Y la gente entonces saludaba al anciano diciéndole, ¡qué bendición la suya, don Cipriano! ¡Qué bendición la suya! A lo que don Cipriano replicaba, contestaba, quizás una desgracia o quizás una bendición. A los pocos días, la historia dice que el hijo adolescente, mientras montaba el caballo salvaje para domarlo, para entrenarlo, fue derribado y se fracturó una pierna, se quebró una pierna, a raíz de la cual empezó a cojear. La gente entonces le decía al anciano, ¡qué desgracia la suya, don Cipriano! Su hijo se quebró la pierna. Su hijo ahora está cojo, no está normal. Y el buen hombre le contestaba, quizás una desgracia o quizás una bendición. Días después inició la guerra y todos los jóvenes del pueblo fueron llevados al frente de batalla. Pero a su hijo no lo llevaron porque estaba quebrado, estaba cojeando. Y la gente, la familia, llorando por todos sus hijos porque a todos se los llevaron, menos a este muchacho. Y entonces la gente le decía, don Cipriano, qué bendición la suya, qué bendición. Y don Cipriano, él con su fe inquebrantable, contestó, solo Dios sabe, quizás sea una bendición o quizás sea una desgracia. Y queridos hermanos, efectivamente, solo Dios sabe, Él nunca se equivoca. Por eso debemos agradecerle a Dios todo lo bueno y lo malo que nos sucede a lo largo de nuestras vidas. Tal vez podemos decir en esta mañana que todo lo que está pasando en nuestra vida es una desgracia, es terrible, hay angustia, hay desesperación. Pero cuando nosotros contemplamos y cuando nosotros nos detenemos a meditar un poco y decir, bueno, ¿será posible que es una desgracia o será posible que es una bendición? Dependiendo cómo nosotros lo tomemos. Así puede ser. Y por eso, queridos hermanos y amigos, debemos de darle gracias a nuestro Dios por todas las cosas que nos suceden en nuestras vidas, en nuestro ser. Nosotros bien conocemos la historia de David, el rey David, una historia que encanta mucho a niños, a jóvenes, acerca de un pastorcito, ¿ya? De un pastorcito que cuidaba ovejas, que atendía las ovejas, que tenía un arpa y entonces con esa arpa cantaba a Dios, alababa al Señor. Era un cantor, el cantor de Israel, así se le llamaba. Y David dice la palabra de Dios que una de las cosas que él desarrolló o desempeñó fue justamente cuando él visitó el palacio del rey Saúl. Y al visitar el palacio se dio cuenta que allí había un gigante, el gigante Goliat, que él estaba desafiando a las fuerzas de Israel. Estaba desafiando al propio rey de Israel, al rey Saúl. Y estaba desafiando también y se burlaba del Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Y a David no le gustó eso, no le encantó. Y entonces comenzó a hablar con algunos que él iba a defender al pueblo de Dios. Porque David sentía celos y decía, ¿cómo este incircunciso va a blasfemar contra Dios? ¿Cómo es posible que este ser humano, que este hombre, criatura de Dios, vaya a blasfemar contra Dios? Y blasfema contra Dios. Y la Biblia dice que por 40 días este gigante llegaba a desafiar, llegaba a burlarse del pueblo de Dios y del mismo Dios. Y nosotros bien conocemos la historia, en qué terminó. La Biblia dice que David mató al gigante Goliat. Y ahí comenzó las victorias también del pueblo de Israel. Saúl estaba contento, Saúl estaba feliz, porque ese jovencito, un jovencito nada más, Dios lo había usado poderosamente
de una manera extraordinaria. Y esto nos da un principio muy importante a nosotros para este tiempo, que no importa la edad, no importa el sexo, no importa la edad, Dios usa a las personas para honra y gloria de su nombre. Cuando alguien está dispuesto, Dios lo usa. Dios puede usar a un niño, Dios puede usar a un joven, Dios puede usar a un adolescente, Dios puede usar a un caballero, a un adulto, a una mujer. Las mujeres, Dios las usa de una manera poderosa, de una manera impresionante para hacer la obra de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y dice la palabra de Dios que el rey se sentía contento con David. Y lo mandaba a misiones especiales, ¿ya? Y siempre David venía victorioso. ¿Y saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que Jehová estaba con David. Es que cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está con el ser humano, cuando Dios está con el niño, con el joven, con el adulto, con la dama, con cualquier persona, nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo Dios nos puede fortalecer. Solo en Cristo Jesús nosotros somos victoriosos. Nosotros alcanzamos la victoria. No importa cuánta desgracia hay en este mundo. No importa cuánta miseria hay en este mundo. Pero cuando Dios está contigo, nadie va a estar contra ti. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando David entró allí al palacio, las personas, todos los niños, los jóvenes, todos los que estaban allí en el reinado de Israel, entonces cantaban y gritaban, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y comenzó eso a carcomerle el corazón de Saúl. No le gustó. Comenzó a haber celos en la vida de Saúl. Celos. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿será posible que hay celos en la iglesia? ¿Será posible que hay celos en los hijos de Dios? Claro que los hay. Los hay. Cuando a veces nos apartamos de Dios, comenzamos a tener celos. Comenzamos a tener celos de alguien que crece, de alguien que se desarrolla, de alguien que canta mejor, de alguien que predica mejor, de alguien que vive mejor, de alguien que en su trabajo siempre le va bien, que su familia está bien, que su matrimonio está estable, está bien. Tenemos celos de las personas muchas veces. Y Saúl comenzó a tener celos de David. Y comenzó a rebelarse contra Dios. Entonces comenzó, dice la Biblia, a hacerle la vida imposible a David. Saúl, ese rey que quería tanto a David, ese rey que ocupó a David para muchas cosas, ahora entonces tiene celos de él. Un día, la Biblia dice claramente, si usted analiza un poquito en primera y segunda de Samuel, que Saúl mandó a una misión especial a David, pero con la intención de que lo mataran. Y entonces le dijo que justamente fuera a conseguir 100 prepucios de filisteos, que matara a 100 filisteos. Y que a cambio de eso le iba a dar a su hija Mical. Y entonces David se fue a esa misión. Y dice la Biblia que no solo le trajo 100 prepucios, o sea, no solo quitó la vida a 100 personas, sino que a 200 personas. Hizo el doble de lo que el rey le estaba pidiendo. Y entonces Saúl no tuvo otra opción que darle la hija. Como todo le iba bien a David, porque Dios estaba con él, Jehová estaba con él, la gente quería a David. Los niños amaban a David. Los ancianos querían a David. Todo el pueblo, todo Israel amaba a David. ¿Sí? Lo amaba. Y entonces Saúl le hizo la vida tan imposible a David, que David comenzó a huir de Saúl. Y dice la Biblia que se escondía en cuevas, que se escondía en los montes, en las montañas, porque estaba siendo perseguido. No voy a alargarme más en esto, pero nosotros conocemos bien la historia. La Biblia dice que David perdió su consejero espiritual, o sea, su pastor. Su pastor era Samuel. Era el que le ayudaba espiritualmente,
lo aconsejaba, lo orientaba en las cosas espirituales. Y ya nunca más pudo ver a Samuel. David también perdió a su mejor amigo, Jonatán, ¿sí?, el hijo de Saúl. Perdió la amistad de él porque ya no pudo dialogar más, ya no pudo estar con él libremente como lo solía estar cuando estaba en el reino. David entonces, la Biblia dice que perdió a su esposa Mical, porque en eso que David andaba huyendo, en alguna de esas salidas, viene Saúl, se la quita y se la da a otro hombre. Imagínense, le quita a Mical y se la da a otro hombre como esposa. David perdió su trabajo, perdió su casa, perdió sus posesiones, perdió todo lo que tenía, perdió todo, todo. Y se fue a meter allí a las cuevas, decepcionado de la vida, tristes, afligido. ¿Cuántas veces pasa eso en nuestra vida? Quizás ahora que estamos encerrados, ¿ya?, en diferentes lugares, en nuestras casas, etcétera. Tenemos miedo al futuro, que vamos a perder muchas cosas. Vamos a perder tantas cosas en este mundo. A veces pensamos o hemos perdido las cosas materiales, hemos perdido una casa, hemos perdido el trabajo, hemos perdido quizás la misma familia, los amigos. Y David se sentía así, decepcionado, amargado, triste, afligido. Y dice la Biblia que él, para no andar huyendo, se fue a buscar refugio donde los enemigos del pueblo de Dios. Y a veces pasa eso. A veces Satanás nos induce a hacer cosas que no tenemos que hacer. Y entonces dice la Biblia en el 1 de Samuel, capítulo 21. Oiga lo que dice la palabra de Dios. 1 de Samuel, capítulo 21. Se levantó David aquel día y huyendo de la presencia de Saúl, se fue a Aquís, rey de Gat. Y le dijeron a Aquís, su siervo: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien clamaban o cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? David guardó en su corazón estas palabras y temó mucho a Aquís, rey de Gat, porque David se dio cuenta, pensaba que no lo iban a reconocer, que no lo iban a identificar. Pensaba David que iba a pasar desapercibido ante los enemigos del pueblo de Dios. Pero claro, nadie pasa desapercibido, porque todo el mundo conoce, sabe quién es un hijo de Dios. Todo el mundo sabe quién es un hijo de Dios. Y David era un hijo de Dios. Y entonces, queridos hermanos y amigos, dice la Biblia, versículo 12 de 1 de Samuel, capítulo 21. David guardó en su corazón estas palabras y temió mucho a Aquís, rey de Gat. Por eso cambió su manera de comportarse delante de ellos. Se fingió loco en medio de ellos. Arañaba las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Y Aquís dijo a sus siervos, mirad, este hombre es un demente. ¿Por qué lo habéis traído ante mí? ¿Acaso me hacen falta locos para que hayáis traído a este a hacer su locura delante de mí? ¿Va a entrar este en mi casa? Y Aquís, el rey de los filisteos, no lo dejó, no le permitió entrar a su casa. David entonces, decepcionado, angustiado, se fue a meter a una cueva, la cueva de Adulán. La cueva de Adulán. Y el capítulo 22 habla acerca de esto. Dice la palabra de Dios, el capítulo 22 de 1 de Samuel. Partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Interesante. Todos se dieron cuenta, sus padres, su familia y muchos amigos que había dejado, se dieron cuenta que David estaba en esa cueva, allí, escondido. Y David en esa cueva estaba llorando, estaba afligido, estaba triste. Yo quizás esta mañana estaré hablando a algún hermano, algún amigo que está en alguna cueva de su vida, que está llorando, que está triste, que está afligido, que está preocupado por el futuro, que está preocupado por su trabajo, que está preocupado en el futuro. Y entonces ahí está en esa cueva, decepcionado de la vida, no haya qué hacer, piensa que no hay esperanza, piensa que no hay oportunidad, tal vez tienes una enfermedad incurable y tal vez no hay medicina para ti y piensas que es lo último que te va a suceder
o que te está pasando en tu vida. Así estaba David, en esa cueva, en esa cueva. Y dice que cuando llegaron estos hombres, llegaron 400 hombres, oiga bien, 400 hombres. Y entonces oiga lo que dice la palabra de Dios, hablando de estos hombres que llegaron allí. Versículo 2 de 1 Samuel 22. Además se le unieron todos los afligidos. Oiga bien, estos hombres tenían 3 características, pero no características positivas, sino que negativas. Negativas. Dice que estos hombres todos estaban afligidos. Segunda característica, todos los que estaban endeudados. Y la tercera característica, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. 3 características negativas. Estaban afligidos, estaban endeudados y estaban con amargura de espíritu. Yo pregunto, ¿acaso David no estaba de la misma manera? ¿Acaso David no estaba pasando por esa situación difícil en su vida? Que estaba afligido por todo lo que le estaba pasando, estaba endeudado porque ya no tenía trabajo, ya no tenía la oportunidad de estar en el palacio, había perdido su trabajo y también estaba con amargura de espíritu, o sea, no tenía ya más amor a la vida, quería morirse, quería que en esa cueva pues se enterrara y todo eso juntamente con él y desaparecer, y así estaba. Y estos hombres entonces llegaron a buscar ayuda donde David, que estaba de esa manera. Y a veces nos preguntamos, muchas veces, que nosotros estamos en los mismos problemas, afligidos, endeudados, amargados de espíritu, por tantas cosas que están pasando. Y a veces vienen personas a buscarnos de la misma manera, con las mismas características. Y muchas veces Dios las envía para que nosotros podamos ayudar a esas personas. Y ayudando a esas personas es como nosotros nos ayudamos a nosotros mismos. Ayudando a esas personas es como Dios comienza a hacer los milagros en nuestras vidas. Ayudando a esas personas es como Dios comienza a hacer cosas extraordinarias en nuestro ser. Hay un libro muy especial que me gusta bastante leerlo, son algunas promesas. Este libro se titula Promesas para los últimos días. Para los últimos días. Y dice este libro, hablando de una de las promesas que Dios nos da a nosotros, no importa, dice, cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. Oiga bien, no importa. Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza y desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con la capa de su propia justicia. Es maravilloso, ¿no es cierto? El Señor dice, saldrá mucho antes de lo que nosotros le hemos pedido. Y dice, no importa las circunstancias desalentadoras, no importa cuán hundido estemos, cuán desesperado estemos, el Señor saldrá a recibirnos. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Y hay otra cita en el libro Profetas y Reyes, un libro muy interesante, página 236, dice, no escuches al enemigo, no escuches a Satanás cuando te sugiere que te mantengas alejado de Cristo hasta que hayas mejorado. No lo escuches. Hasta que seas bastante bueno, dice, para allegarte a Dios. Si guardas hasta entonces, no te acercarás nunca a Él. Cuando Satanás te señale tus vestiduras inmundas, repite la promesa del Salvador. Al que a mí viene, no le echo fuera. Di al enemigo, por la sangre de Cristo, te limpia de todo pecado. Qué interesante, hermanos y amigos. No escuches a Satanás. No lo escuches, dice esa maravillosa promesa. Cuando te está diciendo, no eres bueno, eres malo, estás hundido, estás acabado, no sirves para nada, eres una basura. Y entonces, el diablo nos pone tantas cosas en nuestra vida y dice, no lo escuches, no lo escuches. Dile, preséntale la sangre de Cristo Jesús. Esa es la sombra de la cruz. Eso es lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Presentarnos, darnos la sangre preciosa de Cristo Jesús,
para que nosotros pudiésemos tener esa oportunidad maravillosa en nuestra vida. La palabra de Dios dice claramente que estos hombres estaban afligidos, estaban endeudados y estaban con amargura de espíritu. Y ahí, queridos hermanos, en esa cueva, el salmista David comienza a escribir uno de los salmos maravillosos que nosotros tenemos en este tiempo. La palabra de Dios es tan maravillosa porque nos da consuelo en los momentos que tanto necesitamos. Y en ese salmo justamente David expresaba lo que sentía, lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo en su vida. Y entonces David comienza a expresar en manera de poema, en forma de canto hacia nuestro Dios, lo que estaba sucediendo en su vida. El Salmo 34. Número 34. Oiga lo que dice la palabra de Dios hablando de este salmo maravilloso. Y este salmo David lo escribió en circunstancias difíciles y tristes. Y dice el salmo: buscaré a Jehová, el versículo 1, buscaré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué maravilloso. David comienza a expresar: voy a buscar a Dios, voy a adorar a Dios en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. No importa lo que me esté pasando, no importa lo que me esté sucediendo, no importa si estoy bien o estoy mal, si estoy triste o estoy alegre, si estoy enfermo o tengo salud, si tengo trabajo o me lo quitaron, si tengo mi casa o la perdí, si mi esposa se fue o si mi esposa se quedó, si tengo padres o no tengo padres, si tengo dinero o no tengo dinero. Voy a adorar a Dios en todo tiempo, en todo tiempo. Y por eso David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, en mi boca. Y aquí hay un principio muy, pero muy especial, queridos hermanos y amigos, que nosotros debemos adorar a Dios, no importa la circunstancia. David nos enseña esto. David nos enseña esto. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos somos tan injustos? ¿Sí? Y somos tan desagradecidos con Dios, que solo nada más agradecemos a Dios cuando tenemos trabajo. Solo agradecemos a Dios cuando tenemos comida en la casa. Solo agradecemos a Dios cuando la familia está bien, la esposa está bien, cuando hay salud, cuando los hijos están bien, cuando me va bien en el trabajo, cuando tengo éxito, cuando tal vez el patrono me trata bien, cuando los jefes me tratan bien, cuando hay abundancia, cuando mi cuerpo está en perfectas condiciones. Y entonces a veces alabamos a Dios, pero muchas veces nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de Jehová, nos olvidamos que Él es el único que nos sustenta. Pero cuando nos hace falta el oxígeno, cuando nos hace falta la salud, cuando nos hace falta el empleo, cuando nos hace falta la esposa, cuando hace falta el esposo, cuando hacen falta los hijos, cuando hacen falta los padres, entonces allí buscamos a Dios. Y entonces decimos: no, voy a adorar a Dios, voy a buscar a Dios, voy a consagrarme al Señor. Y a veces hasta ayunamos y hacemos tantas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en la miseria. Y entonces Dios nos muestra aquí que nosotros debemos de bendecir a Dios, de alabar a Dios, de adorar a Dios en toda circunstancia. Por eso el título de mi mensaje esta mañana es: la adoración en tiempo de crisis. No importa cómo estemos, no importa, porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él hizo algo más allá de lo que realmente podía hacer cualquier ser humano. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida. Él derramó su sangre. La Biblia dice en Isaías capítulo 53 que lógicamente lo traspasaron. Le metieron una espada, una lanza en su costado, y de su costado salieron dos tipos de líquidos: sangre y agua. Sangre y agua. Y eso justamente nos representa a nosotros para salvarnos, para darnos la oportunidad de nuestra vida. Así que David expresa: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y entonces dice el versículo 4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. Yo te pregunto en esta mañana: ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Hoy, esta mañana, mi esposa recibió una noticia muy, muy triste.
y la compartió conmigo. Hacía 15 días habíamos perdido a un pastor adventista en México. Él murió por esto del coronavirus. Y justamente una persona que llegó a visitarlos a la casa, esa persona llegó con ese virus. Y el pastor hace 15 días murió. Lo más tremendo que la esposa estaba enferma del pastor. Y el pastor es el que cuidaba a la esposa, atendía a la esposa. Y entonces el pastor falleció. Y hoy, esta mañana, este día, falleció también la esposa. Los dos, en términos de 15 días, murieron. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuáles son tus temores? ¿A qué le tienes miedo? ¿Sí? ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Le tenemos miedo a la muerte? Y saben, muchas veces le tenemos miedo a la muerte porque realmente no estamos preparados, ¿sí? No estamos listos. Puede ser que la muerte puede llegar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Yo no necesito estar saludable o estar enfermo, para morirme. No necesito. Es que el enfermo puede hacer que dure más que el alentado, muchas veces. Porque a veces el enfermo tiene cuidado de su salud y el alentado muchas veces nos podemos descuidar o nos descuidamos confiando que estamos alentados y podemos enfermarnos y podemos morir. Así es que, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Le tenemos miedo a esa enfermedad del coronavirus? ¿Le tenemos miedo a cualquier otro tipo de enfermedad? ¿Le tenemos miedo de que tal vez perdimos el trabajo? ¿Le tenemos miedo que podemos perder las cosas materiales? Y entonces dice el salmista, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. No importa tus temores, no importa tus angustias, echa tu miedo a Cristo Jesús, entrégaselo a Él. Tu miedo de la enfermedad, tu miedo de la muerte, tu miedo de perder las cosas materiales, tu miedo de perder la misma vida. Entreguémosela al Señor, porque Él está con nosotros. Y Él expresa, el salmista dice, el versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este es uno de los temas o uno de los textos de las promesas más maravillosas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Querido hermano, querido amigo, así como el diablo se trajo la tercera parte de los ángeles, que ahora son demonios que tratan de destruir tu vida, de acabar con tu vida, de que tú no puedas entrar a la vida eterna, de que te pierdas, también hay miles y millones de ángeles que Dios tiene para cuidarte a ti y para cuidarme a mí. Cada uno de nosotros tiene un ángel especial. Y hay una cita que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Hay un libro que se llama Verdad acerca de los ángeles. Es un libro muy bonito, muy especial, que nos habla acerca de ese ministerio maravilloso de los ángeles que Dios tiene. Y dice en la página 12 de este libro, la verdad acerca de los ángeles, miles y miles y millones fue el número de mensajeros celestiales vistos por el profeta Daniel 7:10. También el apóstol Pablo habla de una incontable muchedumbre de ángeles como mensajeros de Dios. Se desplazan de un lado a otro con la rapidez de un rayo. Oiga bien, ¿sí? Con la rapidez de un rayo. Y oiga acá, esta cita poderosa, en la página número 17. Dice, cada discípulo de Cristo tiene su respectivo ángel guardián. Cada uno de nosotros tiene su respectivo ángel guardián. Esos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. Así lo reconoció el mismo Satanás cuando dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de su protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y por eso dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice más adelante la cita, página 18, los ángeles encargados de atender a los hijos de Dios
tienen a toda hora acceso a Él. Los ángeles ministradores custodiarán a los niños que sean puestos en las manos de Dios. Los niños que sean puestos en las manos de Dios. Miles y decenas de miles y millares de millones de ángeles ministran, dice, a la juventud. Y aquí hay otra cita maravillosa en la página 24. Los ángeles son enviados desde las cortes celestiales, no para destruir, sino para vigilar y proteger a las almas en peligro, para salvar al perdido y traer a los errantes de regreso al redil. El Señor dijo: no vine para condenar a la gente de este mundo, sino para salvarla. Oiga, qué maravilloso. Los ángeles, dice, traen a aquellos que están deseosos de escuchar la palabra de Dios. Los ángeles cuidan a los niños, los ángeles cuidan a los jóvenes, los ángeles cuidan a los adultos, los ángeles cuidan nuestras casas, nuestros lugares. Cada ángel está al cuidado de cada uno de nosotros. Y por eso dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David era un cantor. David era un cantor que expresaba justamente sus pensamientos, sus poemas en forma de música. Tenía su arpa y así le cantaba a Dios. Santiago dice: ¿está alguno triste? ¿Está alguno afligido? Dice: cante alabanzas a Dios. Y esa es una de las terapias más bonitas, más especiales. Cuando uno está triste, por ejemplo, qué bueno es sacar el himnario y poner una bocina y poner el himno que uno tanto desea o tanto quiere. Y entonces, y escuchar eso. Esos pensamientos son como poemas que nos ayudan a acercarnos a Dios. Nos ayudan a estar más cerca del Señor. Alguien puso una música especial acerca de este salmo y le puso justamente en esta parte de estos versículos, y dice, hablando del versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y David seguía cantando, expresando esas alabanzas a Dios, esos salmos en forma de poemas a Dios, porque amaba a Dios. Y yo me imagino que David, cantándole al Señor, allí él lloraba, derramaba sus lágrimas por toda la angustia que él sentía. Quizás en esta mañana hay muchos que están llorando por alguna situación que está pasando en su vida y están derramando lágrimas. Quizás algunas esposas están llorando porque realmente viven vidas quizás miserables en el hogar, ¿sí? Sufren por parte del esposo. O tal vez algunos esposos lloran porque sufren por parte de la esposa, porque realmente no se entienden, no se comprenden, no se comunican ya. Y hay cosas que están ya destruidas dentro del matrimonio. Se está terminando, se está acabando. Y entonces lloran por eso. Tal vez tú estás llorando por alguna enfermedad. Tú estás llorando por algún hijo, por alguna hija. Tú estás llorando tal vez por algunas cosas materiales. Claro, Dios no te dice que no llores. No, llora, derrama tu espíritu ante el Señor. Pero presenta esos problemas, esas angustias ante el Señor. Y por eso dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová acampa alrededor. Un ángel está allí para secar tus lágrimas, para ayudarte, para consolarte. Y queridos hermanos, dice el texto, el versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová. Es maravilloso que aquí usa una palabra, la palabra justa, y es interesante que no usa la palabra perfecto.
¿sí? Porque no hay nadie perfecto en este mundo, nadie, solamente Cristo Jesús. Pero sí, hay muchos justos delante de Dios. ¿Y saben quiénes son los justos? Eres tú y soy yo. ¿Por qué razón? Porque somos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Porque somos justificados por la gracia del Señor, con la justicia de Cristo Jesús. Y cuando dice la Biblia, los ojos de Jehová están sobre los justos, te está hablando a ti, que has aceptado al Señor, que le has entregado tu vida al Señor, que estás bajo la sombra de la cruz, que estás allí bajo el abrigo del Señor. Tú eres un justo delante de Dios. Y dice la Biblia, los ojos de Jehová están sobre ti. El Señor sabe lo que te está pasando. El Señor sabe que te hace falta comida. El Señor sabe que te hace falta el trabajo, que te hace falta la familia, que te hace falta la salud. El Señor conoce eso. El Señor conoce cuánto estás sufriendo. Los ojos de Él están sobre ti. Sobre ti. Yo quisiera terminar esta mañana leyendo las últimas promesas que menciona la palabra de Dios. Dice claramente, versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas las angustias. Claman los justos. David en esa cueva clamó a Dios, ¿sí? Clamó a Dios. Esos 400 hombres nunca volvieron a ser los mismos 400 hombres que estaban afligidos, que estaban endeudados y que estaban con amargura de espíritu. No llegaron a ser los mismos. Dios los transformó a través de David, porque David los pastoreó, David los ayudó, David los atendió, David los cuidó, David les ayudó. Y entonces dice la palabra de Dios, claman los justos, y Jehová oye. No importa cuánto tiempo tienes de tener esa enfermedad que tienes, nunca dejes de orar, ¿sí? Nunca dejes de clamar a Dios. No importa cuánto tiempo tienes, querido esposo o querida esposa, de sufrir en tu matrimonio. Nunca dejes de orar, de suplicarle a Dios por tu matrimonio. Nunca dejes eso. Tal vez no sé cuánto tiempo tienes de estar orando por tus hijos que tal vez no hacen caso, ¿sí? Que no son obedientes. Nunca dejes de orar por tus hijos. Oh querido hijo, nunca dejes de orar por tus padres, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios, claman los justos, clamemos a Dios día y noche, a todo momento, en toda circunstancia. No importa en el tiempo de crisis, no importa en el tiempo de miseria, en el tiempo de dolor, de aflicción, de angustia. Clamemos a Dios, clamemos al Señor. Y dice la palabra de Dios, y los librará de todas sus angustias. Versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Sí? Yo no sé cuál es la herida que tú tienes en tu vida, en tu corazón. Dice la Biblia que Dios está cercano a ti. Dios está cercano a ti. Mi madre tiene muchos años, más de 55 años de ser adventistas, casi 60 años de ser adventista. Y mi madre, justamente, a pesar de tantas cosas que ha pasado en su vida, jamás mi madre abandonó a Dios. Jamás. En nuestra vida, cuando estábamos con mi madre en la casa, claro, es cierto, disfrutamos mucho de las cosas de Dios, pero también sufrimos mucho en muchas circunstancias, en muchas situaciones difíciles. Recuerdo cuando yo tenía como 10 años de edad más o menos, murió mi último hermano, llamado David, un hermano muy querido, especial. Yo tenía
10 años de edad y mi hermano tenía 9 años de edad. Por cierto, hace poco mi hermana Esmeralda me mandó una foto de mi hermano. Estaba pequeño y justamente él estuvo en el hospital Bloom, allí internado, porque estaba mal de salud. Y bueno, mi hermano murió. Cuando mi hermano murió justamente en ese año, mi padre, que estaba sirviendo al Señor, que estaba alabando a Dios, mi padre abandonó a Dios, ¿sí? Se rebeló contra Dios y dejó las cosas de Dios. Se hundió en el mundo, en la miseria, en un montón de cosas. Y mi padre desapareció de nuestro ambiente, de nuestra vida, por muchos años, por mucho tiempo. Después, mi padre apareció. Pero mi padre apareció para morir porque los médicos le dijeron que iba a morir. Que iba a morir. Fue cuando mi madre lo recibió en su casa. Y mis hermanas, mis 2 hermanas, y lo trataron como nunca jamás lo habían tratado. Lo cuidaron, lo atendieron. Hicieron tantas cosas lindas para mi papá que justamente iba a durar quizás 6 meses, lo más, 1 año. Y lo hicieron sentir bien. Jamás nosotros le recordamos a mi padre lo que había hecho en su vida. No, sencillamente lo que hicimos fue perdonarlo. Eso fue todo. Y a pesar que él se olvidó mucho tiempo de nosotros. Yo pasé orando por mi papá cerca de unos 20 años. Yo sé que mi mamá también lo hizo. Mi mamá oró mucho por mi padre, por su esposo, mis hermanas también. Y yo también le pedí a Dios. Y yo no podía entender por qué mi padre había abandonado las cosas de Dios. No podía entender. Jamás. Jamás. Quizás en esta mañana yo estaré hablando a algún exadventista que me está escuchando en este momento y te has alejado de Dios. Y has abandonado a Dios. Y te has hundido en el pecado, en la miseria, en el dolor. Y tal vez te has hecho enemigo de Dios. Mi padre fue así. Porque mi padre no pudo soportar la muerte de un hijo más. Pero mi madre fue más fuerte y Dios la fortaleció para soportar. Ya era el 6º hijo que mi madre había perdido. 6 hermanos que yo había perdido, justamente. Y ese era el último, el 6º hermano que estaba muriendo. Y queridos amigos y hermanos, yo no puedo preguntarme cuál oración Dios contestó. Si fue la de mi madre, o la de mis hermanos, o la mía, no sé. Pero Dios contestó. Dios obró. Dios obró. Y cuando los médicos le habían dicho a mi padre que iba a vivir poco, justamente Dios le dio muchos años más. Muchos años más. Pero mi padre tenía algo contra Dios. Algo contra Dios en su corazón, que no lo podía sacar. Y un día, hablando conmigo, mi padre lloró. Nunca había visto a mi padre llorar. Lloró como un niño. Y me dijo: hijo, yo ya no puedo más. Ya no aguanto más huir de Dios. Ya no. Y yo quiero que tú me bautices. Y yo tuve el privilegio de bautizar a mi padre, antes que él muriera, ¿sí? Y él me abrazó, lo bautizamos en un río, en un lago. Me abrazó y me dijo: hijo, me siento feliz, contento de que me entregué al Señor. Ahora voy a andar predicando contigo. Y yo cuánto anhelé que mi padre anduviera conmigo, tal vez predicando. Pero mi padre murió. Tal vez Dios, no tal vez, Dios conoce nuestras vidas, ¿sí? Y conoce hasta dónde vamos a llegar. Conoce. Y por eso es importante que nosotros busquemos a Dios. Es importante que nosotros nos acerquemos a Dios. Y puede ser que en este momento que estamos pasando esta pandemia, Dios nos está dando mensajes especiales para nuestras vidas, para nuestro ser. Y por eso dice la palabra de Dios: muchas son
Versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A los contritos de espíritu, a los que están heridos, a los que están quebrantados. Y dice el versículo 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Él guarda todos tus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Ni uno de ellos. Muchas son las aflicciones que estás pasando, querido amigo. Quizás estás decepcionado de la vida, de tantas cosas. Quizás te encuentras ahora solo o sola, ¿sí? Ya no hay más familiares contigo porque han muerto tus seres queridos y estás solo y estás sufriendo. Y en tu soledad, cuando llegas a tu casa, afligido, angustiado, no encuentras más nada. Yo quiero decirte que no estás solo, porque Dios está a tu lado. Dios está contigo. Dios está para ayudarte, para fortalecerte, y Dios está también para salvarte. En esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, quiero decirte, querido amigo, tal vez hay un amigo que hace poco se acaba de conectar con estas redes sociales que hay. Y Dios sabe por qué te conectaste, porque Dios te está llamando. Porque Dios te dice, querido amigo, no sé tu nombre, pero Dios sí lo conoce. Y Dios te dice: hijo mío, yo sé que estás sufriendo, yo sé que estás llorando, yo sé que estás pasando por problemas, has perdido tantas cosas, pero yo quiero darte la salvación. Yo quiero darte el perdón. Cuando el diablo te dice que no sirves, cuando el diablo te dice que eres una basura, cuando el diablo te dice que estás hundido, que no tienes esperanza, que no tienes oportunidad, es cuando debes de creerle a Dios. Porque el Señor ya murió en la cruz del Calvario para darte esa paz, esa salvación que tanto necesitas. Tal vez me está escuchando en esta mañana a alguno que estuvo en la iglesia sirviendo al Señor. Fuiste diácono, fuiste algún director de algún departamento de la iglesia, fuiste un anciano y ahora pues estás así, estás solo, estás en una cueva, estás metido ahí en esa cueva sin esperanza, sin ningún tipo de solución. Pero en la cueva nunca vas a encontrar esperanza, porque solo Cristo es la esperanza, solo Cristo es la solución, solo Cristo es la oportunidad de tu vida. Y te digo en el nombre de Cristo Jesús, vuelve al Señor, entrégale tu vida a Cristo Jesús, y Dios va a hacer ese milagro para honra y gloria de Cristo Jesús, del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Y en la oración, tú le puedes decir al Señor: Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Quizás he fallado en mi vida, he hecho tantas cosas en mi vida. Nunca te he agradecido y siempre he sido egoísta, porque siempre te he buscado o me acuerdo de ti cuando las cosas funcionan bien, pero cuando están mal, justamente entonces me desespero y a veces me pregunto: ¿dónde estás tú? Pero en esta mañana Dios quiere darte una oportunidad en tu corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas cosas maravillosas para nuestra vida. Gracias porque a través de ella tú nos llamas, tú nos instas, tú nos instruyes y tú nos buscas. Oh Padre Celestial, gracias porque en la cruz del Calvario tu Hijo amado murió por nosotros para darnos la esperanza bendita de la salvación, para darnos el perdón, para darnos la oportunidad. Hay algún amigo quizás en esta mañana, algún hermano de la iglesia que tal vez se retiró y que ahora, Señor, está allí angustiado, afligido, triste. Yo quisiera pedirte por esos amigos, para que tú les toques su corazón, para que vuelvan a entregarse a ti. Gracias, Señor, por los bautismos que van a suceder en este día, los que ya sucedieron y los que van a suceder en estos días previos. Gracias por tocar los corazones de tus hijos. Que la honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo podré estar triste? Si Él cuida de las aves, ¿cómo no me va a cuidar a mí y a ti?
Solo Dios es capaz de poner un nuevo cántico en nuestros labios. Feliz, cantando, alegre. Vamos a estar este día y todos los días, porque Dios es nuestro refugio. Gracias nuevamente por ser parte de esta gran campaña evangelística, La Sombra de la Cruz. Que Dios les bendiga. Recuerden que tenemos un Salvador en los cielos y aquí también en la tierra. Animemos a nuestros amigos y hermanos para que siempre se mantengan en contacto con nuestro Dios. Gracias nuevamente. Detrás del velo, en el lugar más santo, aleluya, aleluya. Él investiga para limpiar mi récord y a los que con su sangre salvó. Está en el cielo, purificando el templo. Aleluya, aleluya. Prepara todo para su regreso. Por aquello